de una u otra forma, ¿verdad? Colaborar con ellos, eh, puntualizar todo ese trabajo, pero sobre todo este círculo nuevo que formamos, que pues es un círculo cerrado, en donde los compromisos son mucho más trascendentes, donde los compromisos tenemos que tenerlos presentes. Todo va a depender de cada uno de nosotros, la labor, el compromiso, el trabajo que nos ha tocado realizar, ¿no? Entonces, de aquí que surge esta conformación del nuevo círculo, ¿verdad? En donde todos nosotros podemos estar presentes, en donde todos nosotros juntos podamos dignificar, enaltecer, fortalecer este concepto que ha sido pues muy denigrado, hermanito. ¿En qué sentido muy denigrado? Porque bueno, la gran mayoría dicen, bueno, pues es que para la gran mayoría ser o practicar este camino nahual es, es algo denigrante, dicen. No, pues es que son prácticas nahuálicas, son chamanes, son Buenas noches, maestro. son practicantes de la magia negra. Buenas noches, hermanito. En donde todos nosotros, ¿verdad? Nos incluyen, nos ponen en una sola plataforma y nos dicen, ustedes son esto, ustedes son lo otro, en donde nadie, en donde nadie quiere este concepto, ¿no? Este camino, este trabajo que nos tocó el día de hoy, precisamente, es una de las principales acciones que nos toca hacer, ¿no? El camino del Nahual, Tlacatecolotl, por ahora así le llamamos nuestro círculo. El camino es el vivir en esa armonía, es el vivir en esa filosofía, ¿sí? Y una de las cosas que nos toca hacer es esto, la ensoñación, la herbolaria, la medicina en toda su extensión, la palabra florida y la geometría sagrada. Y hay otra parte más que quisiéramos complementarle, que es la discreción, la humildad, el trabajo energético. Todo eso nos lleva a un camino, a un sendero. Dice Círculo de Estudio Tlacatecolotl. ¿Qué es Tlacatecolotl? Dentro, dentro de este trabajo de Tlacatecolotl, de persona tecolote, ¿no? Es ser una persona consciente, ser una persona, ¿verdad? Conectado con todo lo que nos rodea, ¿sí? Y este círculo de charlas, de estudio, de trabajo, de compartir, le titulamos Dignificando la Filosofía Náhuatl. Así se llama este círculo de charlas. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar este círculo de charlas? Hasta en el año 2027, el 21 de diciembre. Para nosotros, el 21 de diciembre celebramos el Fuego Nuevo. ¿En qué sentido? En el renacimiento de nuestro gran abuelo, Tonatiuhtli, el Huitzilin, el colibrí hermoso. ¿Ah? En este evento astronómico y geométrico, vamos a celebrar nuestro fuego nuevo. Y es aquí donde el círculo ya va a estar más fortalecido, ya va a estar más consciente de todo esto que nos toca hacer como prácticas nahuálicas. Ejercicios donde nosotros podemos hacer
con un objetivo, pues, ¿verdad? Con un objetivo armonioso, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, como les digo, en en algunas charlas que he compartido con algunos hermanitos de manera presencial, me han dicho, dice, bueno, entonces ser nahual es ser el malvado, ser el destructor, ser el que hace daño, ¿no? Yo les digo en esas charlas, no se trata de que si soy el que hace daño. Este conocimiento, podemos hacer las dos cosas si ustedes quieren. Hacer daño, dar veneno, pero también dar medicina. Hay un hilo muy delgado que divide entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y justamente estas prácticas nos llevan a eso, a tomar conciencia, a decir, bueno, si hago un trabajo, ¿no? ¿Qué, qué resultados puedo tener? ¿No? Muchas de las veces decimos nosotros, pues yo hago el daño, pero yo quiero que llegue todo el bien para mí. No puede ser eso. Es una lógica, ¿no? Entonces, la temática del día de hoy, el tema que nos toca trabajar es en soñar un trabajo vital del Nahual. Es un trabajo vital. Sí o sí, tenemos que hacerlo. Y al hacerlo, es tener conciencia del tiempo. Y tener conciencia del tiempo implica saber tonalpohuali, saber medicina, saber este, esta energía que nos vibra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros 7 cuellos, 7 portales energéticos. Ser nahual es saber entender que nuestra estructura energética, física, espiritual, psicológica, está regido por las 20 energías. Y están aquí, miren, en esta imagen que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Y está en el renacer de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Vean, la casita aquí está en medio de los genitales, ¿no? En esta creación del nuevo ser, debemos dejar morir aquel, aquella persona, pues que piensa que ya es un ser terminado, o yo ya no puedo aprender más, ¿qué me pueden aprender más? No, va más allá. Esta imagen que ustedes ven acá es de un personaje, de un guerrero que está conectado con el ocelote, con el ocelot. Esta pintura está aquí en Guerrero, en una cueva que muy recientemente lo visitamos, en la cueva de Tlacatecolot, donde está Tlacatecolot. Es una pintura antiquísima que fue, según los registros, fue elaborado por los olmecas, ¿no? No lo sé, le llamamos olmecas, pero tendrán otro nombre. Lo que sí les puedo asegurar es un espacio sagrado, es un espacio de iniciación de los tlacatecolot, de las personas que trabajan con la energía del tecolote, como personas, como seres que están dispuestos y puestos a hacer el bien, de estar siempre en comunión, en armonía con todo lo que nos rodea, ¿no? Y bueno, hoy estamos en un día
Mahtlacli Wansec Waufli. Un día, 11 Águila, con su regente de Xipetotec. ¿Qué nos, Chipetote. qué nos da a entender el día de hoy? Hoy tenemos que estar conscientes, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de este cambio que podemos realizar, que podemos trabajar. Es la energía protectora del día de hoy, en donde todos nosotros podemos realizar este cambio, trabajar este cambio, ¿verdad? El día de hoy les voy a presentar este trabajo de la ensoñación. ¿Lo profundizaremos más en el círculo? Sí. Haremos implementaremos esas plegarias, implementaremos esas prácticas, ¿no? En donde vayamos caminando realmente a esa transformación, a ese cambio en nuestra vida y creando esta abundancia en conocimiento, en armonía, en energía, en un bienestar integral, ¿sí? Sabemos que es un camino, sí, pero empezarlo de esa manera podemos hacerlo, ¿no? Justamente hoy, ¿verdad? Podemos pedirle a esta gran energía del águila que nos ayude a visualizar nuestro camino, nuestro trabajo, ¿no? Bien, para ir entendiendo esta parte, ir entendiendo la cuestión de soñar, del ensueño, ¿sí? Nos dice que es la muerte y su eterna ciclicidad, un camino a comprender y entender, ¿sí? Estamos en un constante, estamos en un constante transformación, en un constante cambio. Estamos siempre en ese movimiento, en ese morir y renacer, en ese morir y renacer. Pero, pero nuestro ego, nuestro Tezcatlipoca, nuestro orgullo, si queremos verlo de esa manera. Pero también está la otra parte de cómo fuimos, ¿verdad?, formados dentro de las instituciones, dentro de la vida misma en sociedad. Hemos catalogado la muerte como algo malo, como algo, pues, fuera de nosotros, ¿no? Mas, sin embargo, si nosotros podemos traer esto a la práctica, lo hacemos todas las noches, todos los días, al momento de que nosotros vamos al descanso que hacemos nosotros, ¿no? Al trabajo que nos toca realizar. Nos dice que la palabra Miki se refiere a descansar, ¿no? Tlampa lugar. Entonces, cuando nosotros noche a noche viajamos a Mictlampa, hacemos ese proceso, ¿no? Ese proceso de que decimos, bueno, nuestro cuerpo físico descansa, ¿verdad? Pero la otra parte de nuestro cuerpo energético, onírico, de nuestro nahual, no descansa, ¿sí? Y si no lo sabemos, objetivizar esta ensoñación, simplemente vamos a dejarlo ahí, ¿no? Simplemente podemos llevar este trabajo hacia, hacia esta cotidianidad, ¿no? Sí, duermo, despierto, trabajo, como, duermo, y de esa manera, ¿no? Entonces, la protección en este caso debemos de entender, para hacer todos estos trabajos vamos a necesitar una protección, ¿sí?
Dentro del sincretismo religioso, que son las prácticas que en la actualidad aún persisten en este círculo de abuelos, o este color, esta cofradía, siempre se pide protección, ¿verdad? La protección de los mimique. ¿Quiénes son los mimique? Los muertos. ¿Nos pueden proteger? Sí. Y no tiene nada que ver con la adoración de la Santa Muerte, ¿no? Que mis respetos para los que hacen eso, pero es diferente. Sí, es pedirle protección a ellos, que en la religión católica le llaman como esos fieles difuntos. Inclusive en la ceremonia que vamos al encuentro de nuestros muertitos aquí en el pueblo, que, que también vamos a hacer las ofrendas en la iglesia, pues ponen ese cuadro, ¿no? De los fieles difuntos. Mas, sin embargo, tiene muchas funciones. Dentro del sincretismo religioso que ha sobrevivido mucho conocimiento, pues nos ha ayudado también a que podamos seguir preservando lo nuestro. Muchos me han dicho, oiga, pero si estamos en el siglo XXI, eso ahora tenemos esa libertad de autonomía, ¿no? Separemos ya la religión católica, dejemos solo la esencia de nosotros. Sería una mentira decirles que si nosotros creemos que realmente somos libres, que realmente tenemos esa libertad, porque no es así, no es así. Aún, aún se sigue reprimiendo todas esas personas que practican, que practicamos este tipo de ceremonias, ¿no? Por eso se ha tratado de pasar desapercibido, pero seguirlo trabajando en nosotros, ¿no? Entonces, Mictlantecutli, el Señor que nos empodera, el lugar del descanso de nuestros ancestros y abuelos. Recuerden que en este lugar se encuentran nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas. Estas 7 vidas más recientes que aún nos tienen esa sabiduría ancestral, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no? Nuestros familiares, que están ahí aún esperando a que podamos pedirles sabiduría, conocimiento, ¿verdad? ¿Y cómo? Para ello debemos de aprender a soñar y a ensoñar. En la lengua náhuatl decimos nosotros tlatemiquilistli, que es literal, soñar, ¿no? Una traducción muy literal al español, castellano, mexicano, soñar. Pero ya en esta aglutinación, cuando empezamos a trabajar realmente con el pensamiento náhuatl, nos lleva a otra dimensión. Tla, cosas, persona, de Tlacat, de Tlachtlen. Te, una roca, te, pero también se refiere a tecuine, que vibra energéticamente. Miki, morir, descansar, ¿sí? Lis, la partícula que nos habla de lo abstracto, lo intangible ante los ojos naturales, pero sí se puede sentir, ¿no? Tli, raíz de la palabra fuego, energía de resplandeciente, que se puede generar en el sueño y dentro de otro sueño. Eso quiere decir Tlatemiquilistli, una primera muerte, una primera práctica de morir. ¿Y cuándo lo hacemos? Todas las noches. Todas las noches cerramos nuestros ojos y literal, morimos por esos momentos. Nadie nos garantiza, nadie nos garantiza, pues que al día siguiente podamos abrir los ojos, ¿no? Que podamos despertar. Entonces, siguiendo este patrón, ¿verdad? Siguiendo este patrón
entendimiento, hay, hay un momento importante en nuestras vidas, la de soñar, la de dormir, ¿no? Decimos, vamos a descansar, pero cuando lo entendemos de manera muy literal, para ello encontramos varios tipos de soñadores y ensoñadores, y que ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Que dentro del grupo les mandé estos PDF para que puedan ustedes revisarlo, ¿no? Dice, al amanecer saludamos, ¿no? No es un literal buenos días, no es un qualito onali, pero al primero que tenemos que saludar y tenemos que darle honor, respeto, es a nosotros mismos. Al amanecer nos decimos Tlanestili. Y Tlanestili quiere decir, se te aclarece una nueva oportunidad para vivir en armonía. Es una gran oportunidad, sí, porque acabas de regresar de ese lugar del descanso, de ese Mictlampa, de ese morir, ¿sí? Entonces, me preguntaban algunos hermanitos, dicen, bueno, pues entonces Tanestili es decir buenos días. No, no es, no es decir buenos días. Tanestili es, se te aclarece una oportunidad. Tú decides cómo vivirlo ahora, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos esa gran cualidad, decimos, újole, otra vez, el mismo trabajo, la misma familia, la misma pareja, ¿no? Pero ¿por qué no reflexionamos? Somos afortunados que abrimos los ojos. Nosotros decidimos cómo vivir en este día tan hermoso, ¿no? En la mañana. Tan estile no iknitzin. Se te aclarece una nueva oportunidad, mi honorable hermanito, ¿no? Muchos de nosotros olvidamos eso. Para algunos nos levantamos, cada día yo más viejo, cada día yo tengo que estar trabajando, ¿hasta cuándo? Y vamos con esa actitud. A mediodía, Teotlaquili, ¿no? Teotlaquili, después de las 2 de la tarde. ¿Pero por qué Teotlaquili? Teotlaquili quiere decir, hasta este momento, ¿qué frutos has obtenido como energía sagrada? Si yo amanecí enojado, enfurecido, quejándome de todo, hasta del clima, hasta de mí mismo, y quejándome hasta de la felicidad del otro, y hasta juzgando al otro que está enfrente de mí, pues ¿qué voy a obtener? ¿Verdad? Pues todas esas cosas negativas, todos esos juzgar. Por eso decimos la base, la base de de esta vida en armonía como Nahual, es Shiyek la chía, Shiyek la chía, Amo Shinawati, Washimoyek machti, que traducido al español castellano mexicano estaríamos diciendo, observa, calla y aprende. Muy pobre. ¿Cuál sería lo correcto? Observa, no juzgues, calla, hay cosas que no tienes por qué juzgar. Disfrútalo. ¿En qué sentido? En que me pongo primero a juzgarme a mí mismo, me veo en el espejo, mis arrugas. mm, Hasta nos preguntamos, tú dijiste que ibas a lograr, ¿qué has logrado? Y empezamos a denigrarnos primero a nosotros, ¿no? Ah, mira, se viene riendo, ¿qué comió payaso? ¿No? Empezamos a juzgar todo. El clima, ay, otra vez va a llover, el sol salió. Oye, ¿y por qué no saludas al sol? ¿Por qué no saludas al aire, a la tierra? Agradecele tu cuerpo que está sano.
No es que estoy chaparrito, es que estoy gordito. Me estoy juzgando. Y dice, aprende por ti mismo. Shimuyek machti. De toda esta experiencia que tú vivas, te va a dar sabiduría, ¿sí? Muchas veces nos han vendido la idea de que, tiene que bajar que exalcó al de ahí arriba, Cristo, Alá, o no sé quién. Ese me va a bañar de luz, de armonía. No, todo empieza en nosotros, ¿no? Entonces, si todo empieza en nosotros, ¿qué esperamos para hacerlo? Porque somos una energía sagrada, una energía que puede dar flores o dar basura a los demás, dar medicina o dar veneno. ¿Cómo sería la medicina? Un buen saludo, un no juzgar, ¿no? Un no decir yo sé más que tú, ¿no? No, no se trata de eso. Tampoco se trata de vivir sumisos, obedientes, no. Actuar de acuerdo a nuestros principios, a nuestro amor propio, ¿no? Tlapoyahualti. Encontramos un hermanito Tlapoyahualti. ¿Qué quiere decir? En este medio círculo del tonal y del día que has vivido, ¿qué resultados tienes? Si desde la mañana empezaste a sembrar veneno, pues no te quejes que la gente te empiece a pagar con lo mismo, ¿sí? Y este ejercicio es interesante. Ojalá lo puedan poner en práctica. Algunos ya lo han hecho. Todas las mañanas, antes de bañarnos, vamos a escupir al cielo y esperar que caiga el escupitajo a nosotros, ¿no? Es un ejercicio. En la mañana saludar al sol, saludar al aire, agradecer a mi cuerpo, agradecer a mi petatito, a mi cama, agradecer, agradecerme a mí mismo, agradecer a mis guardianes que hoy vivo, que estoy vibrando, ¿no? Entonces, renacemos todos los días y todas las noches morimos, ¿sí? Por eso dentro de la Moshli, dentro de las trecenas, aquí tenemos a Miquisli y aquí tenemos a Yeyecatl. Miquisli como muerte, Yeyecatl, el viento, el aire como vida. ¿Por qué? Porque cada vez que vivimos un día más, decimos, es un día más, un año más de vida, ¿no? Es un año menos de vida, ¿no? Y nos han dicho, no, es que cumples años. Sería tu aniversario, ¿no? Pero bueno, sería otra temática que pudiéramos abordar. Clases de soñadores o ensoñadores. ¿En qué nivel estaríamos? No se trata de juzgarnos, por supuesto que no, sino se trata de hacer conciencia. ¿Cómo estamos aprovechando estos momentos de sueño y de ensueño? ¿No? El primero, los que sueñan y solamente descansan, al día siguiente no saber, no saben, ni se acuerdan de nada, ni no acordarse de nada. Es lo más común. Es una de la mayoría de nosotros, ¿no? Hoy, terminando esta charla, terminando esta pequeña plática, me cepillo, me peino, me baño, no sé lo que tenga que hacer, hago mi plegaria, mi oración, agradezco, ya dormir. Y ya, y digo, bueno, pues un día más. Mañana, otra vez hay que trabajar, mañana es lunes. Hasta ahí. Tenemos la otra. Segundo, este tipo de soñadores se puede considerar un ensoñador principiante, ya que puede acordarse de sus sueños, intenta interpretar sus sueños para lo que quiere o intenta objetivizar.
que me estaba bañando en el río y el agua con que me estaba bañando estaba bien sucia, era un río con agua sucia, agua de lluvia, y yo me estaba bañando, ¿no? Oh, no, es que soñé que en el camino que yo andaba, había mucho excremento de personas, de marranitos, de todo tipo de animales, y los pisaba, y me daba mucha pena. O soñé, o soñé que yo estaba haciendo mis necesidades fisiológicas y todos los demás me veían, se burlaban de mí. O soñé que volaba, o soñé que yo andaba corriendo, me perseguía. Dice, ¿qué será? O soñé que yo estaba bien alcoholizado, ya ni me podía parar. Bueno, me dice mi abuelita que cuando me sueño yo bien alcoholizado, es que me voy a enfermar. No dicen los abuelitos que si sueño que piso excremento, me ensucio de excremento, pues va a llegar mucho dinero, pero también van a llegar problemas, van a llegar críticas. Me debo de preparar. Pero hasta ahí queda, dice, bueno, un simple sueño, no pasa nada. Hay un tercer tipo de personas, de ensoñadores, que justamente hablan, ¿sí? Este tercer tipo de personas es consciente en el sueño y viaja en el mundo onírico. Recuerda sus sueños y sus ensueños, los interpreta, pero no les da seguimiento. Dice, bueno, tengo que prepararme con esto que soñé, debo de cuidar mis decisiones, mis actos, mis relaciones, con quién me relaciono, ¿no? Híjole, tengo que aprender a ser más cuidadoso con la toma de mis decisiones, de mis acciones, pero sobre todo, ¿cómo? ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? ¿No? Pero hasta ahí queda. El número 4, el ensoñador objetiviza su ensueño y obtiene respuestas, interpreta las respuestas, pero se queda con la información y transforma y predice su vida. Entonces, híjole, si es que me puede pasar esto, dice, pero esto me tiene que, me tiene que ayudar en algo, me están diciendo, me están dando información, consulto con los abuelos, consulto con alguien más, en algún libro donde me dicen la interpretación de los sueños, debo de cuidarme. Ah, pues ahí va. Sí, le va dando seguimiento. Sí, dice, me va a servir esto. Va aprendiendo, sí, a interpretar los sueños, sí, pero no lo empodera, no dices, a través del sueño yo puedo obtener algo más. No, es consciente de que viaja, de que hace cosas, pero nada más. Y el quinto tipo de soñadores justamente es de los nahuales. Objetiviza su sueño, se sana emocionalmente y físicamente en el sueño sale y entra en ese mismo sueño, puede ensoñar dentro del ensueño abriendo portales. Y eso varios de los de las y de los hermanitos ya lo hacen, ¿no? Dice, estoy soñando, pero me digo a mí mismo, creo que nada más estoy soñando. En soñar para un nahual es sanarse en ese momento del ensueño. En ese ensueño uno puede volar. En ese ensueño uno puede entrar a portales del futuro, del pasado y del presente. Sanar heridas emocionales con personas que de una u otra forma
no podemos comunicarnos como ahorita, ¿no? De que, híjole, pues yo quiero, a lo mejor tuve una relación con una pareja y terminamos en malos términos, ¿no? Y ella o él ni siquiera quisiera verme, pero en el ensueño yo lo intenciono. Quiero, quiero viajar en este ensueño y quiero platicar con esta persona. Se sana primero a uno mismo, porque en ese sueño uno se desahoga, pide disculpas, perdona y se perdona a sí mismo y llega un momento de paz, de tranquilidad en el cual, pues nosotros estamos tranquilos. Pero también el nahual, a través de ese ensueño, sale de su cuerpo, viaja. ¿A dónde? A sanar, ¿no? Toma uno de los ejercicios muy interesantes que podemos hacer es pedirle a los hermanitos, mándeme una foto donde va a estar usted y yo viajo allá, llego allá, pero dile a tus guardianes de ese espacio pues, que me den permiso a entrar en ese lugar, porque hay guardianes donde nosotros lleguemos y podemos sanar en la distancia, sí, lo podemos hacer. Antes de dormir, claro, nos vamos a preparar. Antes de dormir, objetivizamos, damos nuestra palabrita florida, nuestra plegaria es indispensable. Nos preparamos y viajamos a ese lugar para sanar a las y a los hermanitos que nos lo pidan. Pero también a través de ese ensueño podemos ir y obtener medicina con la palabra, medicina en las plantitas y traerlo. En ese sueño podemos volar. Para eso tendremos que considerar a alguien más, a un guardián de nosotros, que le llamamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yehyeka, Yehyeka Yowal Tepuztli. Yehyeka el Yowal Tepuztli. ¿Qué quiere decir Yehyeka Yowal Tepuztli? El aire de la noche, que es justo de la justicia con nosotros. ¿Y ese quién es? Yehyeka Yowal Tepuztli, es nuestro Nahual. Porque es justo, porque nosotros debemos de crear un vínculo con nosotros y con ella o con él, ¿sí? Pero aparte también tenemos que buscar a un aliado, ¿no? ¿Qué es un aliado? ¿Es una energía externa? Sí. ¿Puede ser un antepasado, un abuelo? Sí. ¿Puede ser alguien de nuestra vida pasada? Porque en estas 7 vidas pasadas en algún momento fuimos mujer medicina, hombre medicina, pero haciendo daño a los demás. Y todo eso lo traemos en estas memorias, ¿verdad? En estas memorias que tenemos aquí. Por eso sucede que en algunos momentos decimos, a ver, esto que me estás diciendo, yo ya lo sabía. ¿A dónde lo aprendí? ¿Lo leí? ¿O en una charla? ¿O en un taller? ¿O lo soñé? ¿No? Traemos esa memoria ancestral, nuestras memorias. Y entonces, y entonces es necesario visitar a Mictlampa al lugar del descanso para que podamos nosotros llevar y traer mensajes para empoderarnos, ¿sí? Uno de los trabajos es en soñar. Y estas son por eso quise iniciar estas pláticas con esto, con el primer momento.
La primera acción que lo hacemos, a veces inconscientemente, el de acostarnos a dormir, ¿sí? Es la de ensoñar. Viene un tercer momento cuando nosotros ya trabajamos con, de manera muy consciente, al dormir, nuestro cuerpo sale y toma forma y engrana para poder volar, para poder ir a donde queramos estar nosotros, ¿no? Sí. Entonces, dentro de este trabajo del Nahual, es una formación, es un constante ir y venir con el conocimiento, es un constante aprender y desaprender, ¿sí? Y no podemos etiquetarlo, ser Nahual es malo, ¿no? Porque así nos los han dicho. Lo primero que llega a nuestra mente cuando nos dicen Nahual, se transforma en burro, en perro, ¿no? ¿Y qué más? Y va, roba guajolotes, roba gallinas y hace daño. No, va más allá de eso. Un nahual es un protector. Un nahual es un sabio que resguarda ese conocimiento y le transmite a los demás. Que en algún momento de su vida decide utilizar este conocimiento para defender y hacerle daño tal vez al otro, sí, no podemos negarlo, ¿sí? No podemos decir, no, es que este camino es toda luz, todo es amor y como nos dicen en algunos grupos o en algunas, en un calpuli, este grupo es todo, es amor, todo. No es cierto. No. Nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestro nahual está formado por estas dos energías, en esta dualidad. Solo que nosotros tenemos ese gran poder de decidir cómo actuar, ¿sí? Y aquí les comparto, ustedes, yo en algún momento al círculo de los abuelitos, yo le decía, oiga, abuelito, porque él practica ciertas ceremonias que para los ojos de la religión católica es magia negra. Y al decir magia negra, no, es todo lo malo. Y me decía, no es magia negra, es trabajo con energía. Mira, dice, te voy a poner un ejemplo y no te puedo decir soy bueno, soy malo. Yo quisiera que tú lo analices, tú des tu opinión y no quiero darte yo mi opinión sobre mí. Dice, mira, llega una persona casi agonizando porque le hicieron un daño, ¿no? Le hicieron un daño energéticamente, ¿verdad? Y entonces lo que yo hago es limpiarla, sanarla, esta personita, y quitarle ese mal. Y entonces yo le pregunto, ¿te gustaría? ¿Te gustaría que le regresemos este mal que te hizo fulano de tal? ¿Ah? Pues me dice, pues sí, para que sienta. Bueno, lo hacemos. Dice él, yo lo hago, lo regreso. Ahora dime, ¿yo soy el malo? Yo estoy siendo un intermediario, yo sano a la persona. Hasta ahí podemos decir, soy bueno, pero ahora le regreso ese mal. ¿Soy malo? Digo, caramba, difícil, ¿no? Discernirlo, dice. No, pues por eso te pregunto, ¿no? No siempre, no siempre podemos, como lo etiquetamos, es hacer el mal, no, nosotros somos el medio. Por eso cuando abrimos los rumbos cósmicos, los rumbos cuando hacemos una ceremonia, decimos, pues mi gran señor, al rumbo de Tlahuizlapa, al rumbo
Oriente, mi gran señor Tonatiuh, Quetzalcóatl, luz, conocimiento, aquí estoy yo. Te pedimos que el día de hoy en esta ceremonia nos acompañen ustedes. Aquí estoy yo. Si tú quisieras actuar a través de mí, estoy dispuesto. Ser el instrumento para que podamos sanar, para que podamos armonizar en esta ceremonia, ¿no? Y terminando toda la ceremonia, es sí o sí, tenemos que cerrar los rumbos y despedir. Gracias, abuelitos. Gracias, energías que el día de hoy nos acompañaron. Les agradecemos por todo lo que nos dieron y todo lo que no nos dieron, porque ustedes son sabios, ¿no? Y de esa manera. Entonces, regresando al ensueño, ¿sí? Es necesario tomar esa conciencia, sí, que a través del sueño podemos, no yo puedo, podemos viajar todos, aprender a viajar para sanar a alguien, ¿no? En el sueño. En el ensueño podemos hacer una reunión. Decimos, ¿saben qué? Ahí en el espacio del ahuehuetito, donde se hacen las iniciaciones. Ahí nos vamos a reunir y vamos a platicar de la temática que sería una sola plantita, ¿no? Una sola plantita. ¿Qué puede ser? El epazote, ¿no? Y todos podemos opinar. ¿Tú para qué utilizas el epazote? Porque la plantita de yepazot, del epazote, podemos sanar de manera energética, de manera física, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo nahual. Es una gran medicina. Pero ojo, todo con medida, todo con exceso hace daño. Entonces, empezamos todos a compartir. O nos reunimos para una clase. Muchos de nosotros ya lo hemos hecho. ¿Se acuerdan que hemos citado? Algunos dicen, yo llego, pero no los veo a ustedes, sí los escucho, los siento, siento su energía, entiendo, reconozco su voz, pero no están. Es que es diferente el viaje. Ahí debemos de entender de que no vamos a llegar nosotros físicamente. No, aquí estoy, no. Tenemos que llegar a ese lugar del ensueño. Ojo, algunos lo hacen y sí se hace, sí. Es un hecho. Ir a estos espacios en donde, en donde las personas van y roban energía, sobre todo, sobre todo de las personas inocentes, pues los niños, ¿no? Que son su energía más limpia, más pura. Sí, en este ensueño. Por eso hay ciertas protecciones que debemos de realizar, pues, a nuestra familia, ¿no? Y decimos, no, si no creo en eso, no va a pasar. Eso nos han hecho creer. ¿Existe? Sí existe. Sí. Y en este pleno siglo XXI, en este año 2025, ¿se siguen practicando? Sí. Quizá ha evolucionado un poco, pero sí siguen existiendo. ¿Y se puede aprender todo esto? Sí, sí se puede aprender. ¿Qué debemos de hacer? Pues es un proceso, ¿no? Es un proceso. Recuerden que es la ensoñación, que es la palabra florida, la herbolaria, la geometría sagrada, pero hay algo más, sí, hay algo más, ¿no? Saber alimentarnos de la energía de la naturaleza, del sol, del aire, de la tierra, del fueguito y todo eso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer al inicio de la ensoñación? Pues nos preparamos, ¿verdad? Nos preparamos, nos intencionamos nuestro cuerpo,
en donde todos nosotros debemos de aplicar una protección. Nuestro collarcito de espejito de obsidiana, ¿sí? Nuestro espejito de obsidiana que lo ponemos dentro del agua, en una jicarita de tecomate, de madera o de barro, y alrededor le ponemos sal de grano, ¿se acuerdan? Que es el portal. Salimos, pero llega nuestro cuerpo energético, a través del agua regresa y se limpia. Y eso va a hacer que cuando nosotros despertemos, nuestro cuerpo no esté tan gastado energéticamente porque lo limpiamos. Porque a donde vamos, ojo, hay energías muy densas, negativas, lo que algunos le llaman vampiros energéticos, s- todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos roban energía. Por eso debemos de limpiar nuestro cuerpo. Eso ya lo decíamos, ¿no? La protección en el ensueño y el soñar, ¿no? No tenemos que tener una protección, sí, hermanitos, hay que protegernos. El ajo, ¿no? Untarse ajo en las uñas, en la coronilla, en la boca, en la garganta, en el pecho, o sea, en los cuecuellos, que son 7 puntos energéticos que en otros, en otra sabiduría le llaman, pues, esas chakras, ¿no? Para nosotros son los cuecuellos, nuestra parte sexual, que es precisamente el colon, que se representa con un alacrán, entre nuestra sexualidad y nuestro ombligo, ¿verdad? Que es la plumita, se representa en el ombliguito, que es la bandera, el pantli, es un cuello, en el pecho, que es xochitl, ¿verdad? La flor, en nuestra garganta, a través de nuestro aliento, que es el topiltzin, el bastoncito del servidor, en el chalchihuitl, que es nuestro tercer ojo, el jade, y en nuestra coronilla, que es el tecpat, que es el conocimiento, son los puntos energéticos que debemos de proteger porque son más susceptibles a que energías negativas puedan, o seres que vibran donde estamos, puedan dañar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que untarle un poquito de ajo, ¿verdad? Y todo esto nos va a ayudar, nos va a llevar a proteger nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra energía sale de nuestro cuerpo, viaja. Lo vamos a intencionar que viaje. Y entonces al dejar este contenedor, tenemos que protegerlo, ¿sí? Ahora bien, es que no tengo ajo. Bueno, todos tenemos saliva, ¿m? ¿No? En esta mano, la mano izquierda, con el dedo, acuérdense que ese es el aire, ¿eh? Fuego, aire. La mano derecha es tonal, la mano izquierda es nahual. El dedo de medio, este, tierra y agua. Con el aire, con nuestra saliva, le hacemos esto, un tipo de espiral con nuestro dedito, y con el de la izquierda también le ponemos de la derecha y le hacemos y cerramos. Hacemos nuestro chimaltonali. ¿Qué es chimaltonali? Nuestro campo áurico. Lo sellamos para que nuestra energía esté empoderada, ¿no? Ahora, no consigo ajo. Bueno, con mi salivita hago un círculo de izquierda a derecha y cierro. Hago un círculo, hago un círculo con mi garganta, con mi pecho, con mi ombligo, con mi vientrecito en mi parte sexual. Y sello el cuerpo, lo dejo sellado. Para que cuando yo regrese de ese ensueño, regrese a mi cuerpo, este, no se dañe mi cuerpo, no entre en otras energías
que actúen a través de mi cuerpo. ¿Suele suceder? Sí, hay que tenerlo en cuenta. Es un trabajo de ser nahual. Sahumarse con pericón periódicamente, de preferencia cada trecena, ¿no? Cada 13 días. Me sahumo, me limpio energéticamente, bañarse con agua de sal, debe ser de sal de mar, de grano, ¿no? Le damos 7 pizquitas de sal. Después de nuestro baño normal, con shampoo, con jabón, agarramos esa agüita, cerramos los ojitos y intencionamos con esa agua que toda esa energía negativa que haya contaminado nuestro cuerpo se vaya limpiando. Ujú. Después de hacer eso, nos sentamos en posición fetal, ahí mismo en el baño, después de untarnos esa agua, nos tapamos con nuestra toallita y nos regalamos unos 5 o 10 minutitos en donde podamos intencionar decir, renazco en un mismo cuerpo, limpio, puro, ¿verdad? Que, que en el círculo, que en el grupo de WhatsApp vamos a compartir estas plegarias, sí, ¿no? Se va a compartir eso para que ustedes lo apliquen, lo vayan realizando, ¿sí? Hay una gran ventaja de hacer estas prácticas. En la misma práctica aprendemos. En la misma práctica podemos hacer más cosas, ¿sí? Y esto nos ayuda a qué? A entender y comprender, en vivir, en respetar a los demás y vivir en armonía, ¿no? Sin ambición de ganar ni miedo de perder, ¿no? Porque cuando decimos, es que me voy a hacer un nahual y voy a aprender para que yo gane mucho dinero y trabaje y vaya, híjole, no, estamos bloqueando nuestra apertura. Y entonces, ¿qué deberíamos de pensar? Bueno, esto que voy a aprender, primero me va a servir a mí, para ayudarme a mí mismo, para protegerme, para comprender el poder que tengo y mi energía sagrada, que lo han contaminado, que me han domesticado, que me han manipulado y sometido. Sí, ¿qué me han dicho? Eres un pecador, vas a ir al infierno, ¿no? Ahí está Dios, Él es Dios. Él murió por ti en la cruz. Pero en el nahualismo no es, tú eres una energía sagrada. Tú puedes sanar con las manos, tú puedes sanar con la palabra, tú puedes sanar con un abrazo. Tú eres la misma medicina en persona, que si te lo crees, les aseguro que podemos sanar. Sí. Ahora bien, también podemos cargarnos de energía sin robarle a alguien más. Obtener energía a través del sol, un árbol. Cada mañana sale el abuelo Tonatiuh, el abuelito sol. Es un gran maestro, claro. Este abuelo no nos cobra nada por su luz y su calor, por su enseñanza. Es uno de los abuelos muy disciplinados. Todos los días trabaja. Todos los días. No dice, hoy es mi cumpleaños, hoy es día del sol, hoy me la voy a pasar descansando. Todos los días, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros? Estos ejercicios que me pusieron a hacer no me resultaron, ya no los voy a hacer. La disciplina hace al maestro. Mm. Él, el abuelito Tonatiuh, el abuelito Sol, no dice, tú eres un mentiroso, tú eres, bueno, has hecho fraude, tú hiciste daño, ¿no? Él dice, aquí va la luz, van para todos. Su calor, nos da vida. ¿Mm? Pero también el abuelito Tonatiuh entiende, dice, bueno,
Así como salgo, así me voy. Estoy consciente de mi temporalidad. Estoy consciente de que soy una energía que también está siempre en movimiento, ¿no? Siempre está en movimiento, así como el aire. Imagínense que el aire que Yehiyekat fuera como la mayoría de nosotros. Voy a trabajar, pero de a cómo no, ¿no? ¿Cuánto me toca? ¿No? O te voy a dar un servicio, pero hágame. El abuelo aire no hace eso. Podemos ayunar, no comer, no dormir, no beber agua, pero a ver, ayunemos a no respirar. Podemos hacernos esa reflexión, sí. Por eso cuando podamos, pues ayudémonos entre nosotros. Por eso en un poema que yo les compartía, les decía yo, seamos como el sol, como el aire, como la lluvia, como la tierra que nos da de comer. A pesar del daño que le hemos hecho, nos sigue dando de comer. ¿Eh? Pero tampoco eso les quiero decir, no, es que sean sumisos, obedientes, no, jamás, jamás. Preguntemos todo, cuestionémonos todo a nosotros. ¿Por qué? Una buena pregunta puede ser, ¿por qué el día de hoy tengo estos resultados? ¿Por qué tengo problemas financieros? ¿Por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué mis amistades me rechazan? ¿Por qué la abundancia no llega a mi vida? ¿No? Es toda esa filosofía de un nahual. No es tan solo como dicen, vamos a nahualear, ¿no? Y vamos a hacer, no, bueno, también, ¿no? ¿No? Pero es necesario, ¿no? Filosofar en este mundo. Tal vez, tal vez no alcancemos el nivel de los abuelos vinieron, que vinieron y vienen perfeccionando esto por generaciones, ¿no? Luego nos trasladamos, los mexicas, los toltecas. No, es mucho más antiguo este conocimiento. Es una forma de vida, es una filosofía. ¿Sí? Desde cuando nosotros nos dan nuestro tonal por nuestra fecha de nacimiento, que es día, en la actualidad, mes, año y hora, estamos destinados a cumplir con nuestra misión, que en el Caupoal, en la cuenta del tiempo, que es tonali, sempualtonalilhuitl, tonali, imantli, hanautet, xihuitl, todo eso. ¿No? Son energías que están con nosotros, que están para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y de un árbol, ¿cómo? El árbol es la conexión entre la tierra y el universo. Abrazamos un árbol, sentimos su vibración y le pedimos que toda esta energía que nos está dañando nuestro cuerpo, podamos conectar con él. Y podemos ensoñar a través de un árbol, sí, a través de un perrito, sí. El perrito es el animalito más leal, pero sobre todo mm, más amoroso. No encuentro la otra palabra lo tenía. Es un animalito que te permite entrar en su mente y ver a través de sus ojos. Es el Noble, primer ejercicio. ¿Perdón? noble puede ser. Exacto. Tlazohcama de Nagnetsi. Es un animalito muy noble. Claro, De Slava Nagnetsi. Es un animalito muy noble, ¿no? Que nos puede permitir entrar en su mente y ver a través de sus ojos.
Pero, cuidado, el perrito puede ver energías que nosotros no. ¿Mm? Pues por eso que llegamos a encontrar a perritos que están ladra y ladra, pero ¿qué ven? Si yo no veo, ¿qué hay? Pero él ve, ese animalito ve energías, ¿no? Por eso es interesante. Y hoy, en este mes, desde el mes de parte de agosto, septiembre, si ustedes lo quieren hacer, bajo nuestra responsabilidad, que a veces dicen, son cuentos de pueblo, no son ciertos. Tomemos la lagaña de un perrito y marquemos esto, como si fueran nuestras anteojeras. Si ustedes han visto, en la mayoría de las esculturas, imágenes, tienen sus anteojeras, ¿no? Hace ratito en el grupo mandaban, ¿no? Una persona que está con sus anteojeras, está observando, que también nos habla de focalizar, de saber observar. Ese es uno. Leer las estrellas y las fases de la luna también es importante. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, luna menguante o cuarto menguante, en donde nosotros podemos trabajar esta ensoñación, sí, aprovechar eso de la luna, sí, aprovechar su ciclicidad, que en su momento vamos a tener una plática de este trabajo de la luna con sus fases y cómo influye en nosotros. Sí, y cómo trabajar con la luna, ¿no? Entonces, todo eso. Ahora, para esta ensoñación, si lo queremos hacer, en este trabajo de la ensoñación, vamos a ubicar nuestra cabecita al rumbo norte, ¿verdad? Nuestra cabeza debe de estar dirigido al rumbo norte. En mi caso, aquí en la casa, el rumbo norte está aquí enfrente mío. Norte, oriente, poniente y sur, ¿no? Es importantísimo hacia dónde direccionamos nuestra cabecita. Al sur, para trabajar con la fuerza de voluntad. En el ensueño, me pongo a trabajar, pido fuerza de voluntad. Pero quiero trabajar con el conocimiento de los ancestros, que me den ese Ixpetlanilistli, esa conexión, esa luz. Bueno, hacia el Mictlampa, pero también hacia el oriente, el conocimiento. Pero quiero trabajar con esos cambios que quiero vibrar en mi cuerpo, en mi vida, hacia el poniente, donde se oculta el sol. Es muy interesante esta parte, ¿no? Que nosotros podamos intencionar antes de dormir. ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Qué queremos a través de este trabajo? Ahora, una sugerencia, si ustedes lo quieren así, pongan su platito, recuerden que muchos ya lo hacemos, un platito con espejito de obsidiana y donde nos acostamos que esté a la altura de nuestra cabeza si dormimos en cama. Pero si dormimos en nuestro tapetito, nuestro petate, ponerlo al lado izquierdo, esta agüita, y sellar ese lugar donde dormimos al platito con, con precisamente sal de grano, ¿no? Y donde dormimos también con un poquitito de sal, hacemos un círculo para proteger. La sal protege, la sal repele todas esas energías negativas. Y recuerden, hacemos un espiral y
y cerramos el círculo. Es el domo que les decía yo. Es la protección. Que aunque quieran entrar, está sellado por mí. ¿No? Bueno, y hoy yo los invito, hoy, que podamos ensoñar. ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos ir? Termino diciendo y les comparto, eh, en algunas veces podemos contactarnos en Mixlampa en el ensueño, sanar y abrazar a personas pues que ya trascendieron, que ya no están con nosotros. Y podemos trabajar con ellos, sí, sanar. Yo lo hice pues, con mi papá que ya trascendió. No terminamos en buenos términos, pero en el ensueño lo intencioné, lo trabajé con él. ¿Se puede? Sí se puede, hermanitos. Todo se puede, ¿no? Uno de los trabajos es el camino del náhuatl. ¿Necesitamos la palabra Florida? Sí. ¿Aplicamos ahorita geometría? Sí. ¿Cuándo hicimos esto? O cuando nos protegemos, ¿acuerdas el triángulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora con las dos manos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son protecciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos aplicando la geometría. La palabra Florida, sí. ¿Con qué? Con nuestras plegarias. La herbolaria, utilizando nuestros tecitos, ¿sí? No sé si alguien quisiera compartir algo sobre su ensoñación, sobre cómo ha estado trabajando esta parte, o si tuvieran dudas y está en mis posibilidades de contestarlo, pues les puedo contestar y si no, pues pues investigamos o preguntamos porque pues tampoco sabemos todo, ¿verdad? Entonces, lo poco o lo mucho lo ponemos a su disposición, a que podamos irlo entendiendo, ¿verdad? Que a través del ensueño podemos sanar y podemos hacer todo lo que querramos, inclusive hasta volar, caminar sobre el agua, ¿no? Bueno, hermanitos, los escucho. Por si alguien quiere algo que compartir, adelante. Hermanita Ceci, la escuchamos. Gracias, Temastiani. Buenas noches para todos los hermanitos. Para usted también, Temastiani. Yo le quiero comentar que, bueno, una pregunta. ¿La ensoñación o el contacto con nuestros ancestros también puede ser despierto? O sea, porque a mí me ha pasado. Cuando yo tengo dudas de algo, yo le pregunto a mis guardianes, porque sé que los tengo. ¿Qué hago? Ayúdame a tener o tomar ciertas decisiones de las cuales yo tengo duda. Y, y sí me contestan, y sí me dicen qué tengo que hacer. Sí es posible, ¿verdad? Que no es necesario que estemos dormidos para poder ensoñar o para poder contactarnos con nuestros guardianes. Sí, sí es posible, ¿no? Es posible hacer eso, pero también, en este caso, a través del ensueño, también lo podemos hacer. Claro que como usted dice, despiertos, pues ya es un nivel que pues nos lleva a una formación, a un trabajo, o a veces ya lo traemos esa cualidad, ¿no? Inclusive dicen los abuelitos, tú estás sanando en este momento, pero antes de eso tú les dices, pues aquí estoy, abuelito, de lo que hablamos en el ensueño, de lo que hablamos en el sueño. Permítame sanar, permíteme o les permito yo que ustedes puedan trabajar a través de mí esta energía, esta sanación, de que se puede, ¿no? Se puede, hermanito, hermanita, todo es posible. Gracias, Temastiani. Tlazocamati, gracias por su compartir. Gracias, Amate. Hermanito, yo a los celots, ajá, le escuchamos.
Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Hermanita, hermanitos. No podía abrir mi micrófono, perdón. no Pues se preocupe, compartir hermanita. mi Nestilistli, Ujú. Temastiani, con los hermanitos, sobre todo las personas que se conectan por primera vez. Pues compartir mi Nestilistli, mi experiencia. Efectivamente que con estos ejercicios que usted nos hace favor de compartir, uno puede enfocar el ensueño. Yo antes ensoñaba, sí veía cosas y todo, pero no tenían como mucho propósito o mucho sentido. Pero ahora, a partir de que se hacen los ejercicios, pues he podido pues verlo a usted, hablar con usted en el ensueño, reunirnos efectivamente con los hermanitos en los puntos donde acordamos para ir a hacer algún trabajo y también tratar temas personales que a lo mejor en este plano físico no se pueden tratar porque pues está uno con alguna situación con las personas o hay distancia o hay a veces conflictos que no nos permiten acercar, pero eso se puede ir tratando de a poco en el ensueño y es una experiencia realmente sanadora y maravillosa con el acompañamiento y sobre todo con las protecciones que usted nos comparte. Pues era lo que quería expresarles. Gracias, Temastiani. Tasocámate, Nagnitsi, muchísimas gracias, hermanita, por su compartir. Sí, es un trabajo, hermanitos, y que podemos decir como que es algo nuevo. No, hay cosas que ya lo hacemos. Hay cosas que decimos, pues yo ya lo hacía. Sí, pero ahora lo enfoquemos, lo apliquemos para un beneficio personal, pero también para un beneficio común, que de una u otra forma podamos ayudarle a los demás, ¿no? Bueno, hermanito Come Mazat, ¿lo escuchamos? Buenas noches, hermanitos, hermanitas. Temastiani, es la primera Buenas vez que me conecto. Primero que noches. nada, agradecer esta oportunidad de poder disfrutar y compartir con ustedes, de escucharlo a usted, maestro Temastiani. Eh, tengo varias dudas. La primera es, usted comentó acerca de 7 vidas pasadas. Entonces, en total tenemos 8 vidas únicamente. No, estas 7 vidas son las más recientes. Haga de cuenta que hemos vivido, por eso están como que mucho más frescas en nuestras memorias. Ah, pues nuestro Nahual es antiquísimo, es muy sabio. Lo que va cambiando, pues es este cascarón, este es nuestro cuerpo, ¿no? Pero estos 7 vidas, como les digo, son como que las más recientes y como que el conocimiento está más presente, ¿no? Por una otra forma de decirlo, ¿no? ¿Sí, hermanito? Ujú. Gracias, Temastiani. Y Sí, para la hermanito. ensoñación, una ensoñación más consciente, más enriquecedora, manejable, los pasos exactos a seguir, como lo menciona ahí en la diapositiva, eh, va avanzando, pues conforme el tiempo, la experiencia, o se necesita tomar pues como una frecuencia, unos pasos. Mm. Vamos avanzando paso a paso, pero también podemos, como lo dice, canalizarlo, ¿no? Tenemos que primero tener muy presente qué es lo que queremos, qué es lo que queremos con la ensoñación, ¿no? Como les decía, objetivizar. Pues sí, porque habemos personas, solamente nos dormimos y ya. En la medida que lo practiquemos, vamos a ir encontrando más dudas. Vamos a ir enfrentándonos a situaciones que vamos a ir resolviéndolos, que tenemos que protegernos, que debemos de tener ciertas herramientas para la ensoñación. Sí, ¿no?
va a llegar un momento, dependiendo de la disciplina que le demos, cómo lo trabajemos, vamos a empezar a trabajar, a generar toda esta conciencia, esta vibración, este empoderamiento, que es una luz que resplandece dentro de nosotros como el Tle-Kuchtli, esa energía, y nos va a permitir acceder a mayores espacios del Mictlampa, a otros portales, a ensoñar dentro del mismo ensueño, ¿no? ¿Y eso es posible? Sí. Este ensoñar del mismo ensueño, dentro del ensueño, dentro del otro ensueño, dentro del otro ensueño, es una de las cualidades de estar en un mismo ensueño y al mismo tiempo viajar hacia diferentes dimensiones. ¿Con qué finalidad? He ahí cada uno de nosotros. ¿Qué finalidad queremos para ese ensueño? ¿Cómo y para qué? Pero eso sí, hay que ir protegidos, hay que contar con mucha energía, ¿no? Porque cuando nosotros estamos pues desgastados físicamente, emocionalmente, eh, energéticamente, todo eso nos lleva a que a veces no logremos con nuestro objetivo y nos frustremos, ¿no? Aquí un poquito es la paciencia con nosotros, de ir forjando, de ir trabajando. Es un principio, es un inicio. Va a haber un momento que me voy a comunicar, que me voy a unir con mi animalito de poder, que es mi nahualito, sí. Sí, en la medida de nuestra disciplina, en la medida de nuestras prácticas, lo podemos lograr. ¿Todos? Sí. Algunos se nos va a facilitar más, algunos menos, pero todos podemos hacerlo. ¿Es necesario tener ese linaje? No, no, porque todos tenemos ese gran poder, esa gran cualidad. Solo hay que aceptarlo. ¿Sí, hermanito? Claro, Kamati, Temastiani. Mi canoche no yolo, hermanito, de todo corazón. Hermanita Patti, ¿la escuchamos? Buenas noches, Sebastián. Buenas Buenas noches, noches a hermanita. todos. Yo vi un video, Sebastián, vi una información que quisiera yo preguntarle qué tan fidedigna es esta información que yo vi o qué tan acertada es. Vi un video en donde explicaban que si uno se acostumbra a ver constantemente las palmas de sus manos abiertas, frente mío, y durante el día yo hago eso. Si logro en el ensueño voltear y ver mis manos, eso a mí como que me permite eh, tomar decisiones en mi ensueño. O sea, ya no es simplemente un sueño, sino que ya si yo logro ver mis manos en el ensueño, entonces ya tengo el poder de decisión en ese ensueño. ¿Qué tan fidedigna es esa información? Bueno, eso que usted me dice, yo lo he escuchado mucho me parece, no sé si de Castaneda, ¿no? Que habla mucho también sobre el nahualismo, pero yo en algún momento les decía, sí, podemos hacernos conscientes, inclusive no tan solo nuestras manos y todo nuestro cuerpo. Si es posible ensoñar de una forma más consciente, claro que sí, lo podemos hacer. Tomar decisiones, claro que sí. Sanar, traer conocimiento, compartir conocimiento en algún espacio, sí se puede, ¿no? Aquí la cuestión es, pues, la disciplina, la práctica que lo vayamos a hacer. Ojo, también está la otra parte, ¿no? Que decimos,
No, pues yo voy a aprender todo esto para que en algún momento yo me pueda transformar y hacer todas las cosas. Sí se puede, pero ya es la decisión de uno, ¿no? La conciencia de uno de lo que quiera hacer con este conocimiento. Sí, hermanita, sí se puede. Muchas Hay que gracias, hermano. practicarlo, sí. Sí, hermanita. Ujú. Abuelita Zipaxli, la escuchamos. Quema, quema. Tlazo Kamati, Noicnitzin Temastiani. Es un gusto saludarlos a todos, hermanitos. Me da de verdad mucho gusto. Algo importante de la clase de hoy es que nos hemos permitido escucharle y también nos da la oportunidad, como las preguntas que hemos hecho hasta el momento, de tener esa visualización, esa guía, pero me gustaría que recordemos todos, mejor dicho, que no es un producto determinado ni es un instructivo de 1, 2, 3. Aquí la disciplina, las habilidades, pero también las facultades que podamos ir desarrollando van a ser sumamente importantes. Algo específico es desde conceptuar el sueño que nosotros biológicamente necesitamos. Nuestro cuerpo nos lo exige, la mente se descansa, el cerebro también el cerebro y otros órganos bajan su funcionamiento y en esta posición, ¿verdad? Que tomamos horizontal, pues empezamos a dejar un poquito en descanso el cuerpo físico. Sin embargo, cuando se empieza a trabajar ese cuerpo energético, ese cuerpo emocional y espiritual, se tiene primeramente que nada protegerse. Se necesita una protección. Es muy necesario. Esto lo comento porque dependiendo el nivel en el que uno trabaje, las protecciones empiezan siendo físicas, pero después al reconocernos como energía sagrada, vamos a poder ir caminando con esta facilidad. Tal vez en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, por las circunstancias, no vamos a poder tener ese contacto como lo queremos diario, como lo queremos como de instructivo. Y no hay que desesperarse, al contrario, hay que tomar paso a paso, momento a momento, cada oportunidad para lograr el objetivo. Empezando con cosas pequeñas, situaciones pequeñas, personales, y después hasta lograr avances, írselos reconociendo. Y ¿por qué no? Guiarnos siempre por el corazón. Usted acaba de decir una situación muy específica, que es bueno, si quiero, en mi ensueño, quiero ocupar mi energía para ir a ajustar cuentas con alguien, estoy generando una mala vibración, una mala frecuencia y me atengo a las consecuencias, porque finalmente esto no está dentro de lo conducente, dentro de lo adecuado. Pero también debemos de ir conociendo para cuando aquellas energías de afuera, ya sea conscientes o subconscientes en el ensueño o en el sueño, sean no propicias, uno pueda decir no, alto, hasta aquí.
Eso es bien, bien importante, porque al mismo tiempo, y por eso comentaba de las protecciones, al mismo tiempo tenemos que ser muy observadores en esas situaciones. Entonces, no vamos a dar, a un lado de su plática, no vamos a dar tantas explicaciones. La invitación es a practicarlo. Y por eso les quiero compartir la noche anterior, puse en mi almohada una prenda de ropa doblada de personal, una mía, doblada de muy, muy específica forma. Y la intención fue recostarme para dormir ya, descansar, y en el ensueño ya en esta fase ir trabajando con esa prenda de ropa, pero como si fuera mi cuerpo. Y entonces, o sea, lo estoy haciendo, lo estoy practicando en mi persona. Y entonces, hoy, en la mañana, cuando desperté y tomé conciencia del nuevo día, de la nueva oportunidad, del respirar, del levantarte, ¿sí? Inmediatamente la conciencia te dice, es que dejaste esta ropa así, así, y empezó a llegar a mi registro, empezó a llegar el trabajo que hice la noche anterior. Es mi Neltilistli, es mi experiencia, y como esa, muchas más, que la invitación es abierta para nuestros hermanitos por primera vez o por muchas veces que nos hayan acompañado, que sigamos en el camino y siempre que tengamos esa convicción de actuar en amor y de vibrar alto para sanar, para amar y para caminar siempre en evolución, en perfecta sincronía con este conocimiento ancestral y con el bendito universo. Tlazocamati, Nocnitzin, Tlazocamati, Noicniwan. Tlazocamati, Noignitzin, Ometeo, gracias, hermanita. Y pues el tilistli, ¿verdad? Que sí todo es posible. Hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? Hola, Temastiani. Buenas noches. Buenas Buenas noches a noches, todos. hermanito. Buenas noches a todos los Buenas hermanitos y noches. hermanitas. Sí, maestro, es maravilloso el mundo del nahualismo, porque cuando estudié la gnosis, el líder del gnosticismo colombiano, que se llama Samael Aun Weor, conocido como el avatar de la era de Acuario, en sus libros y en sus charlas que dejó grabadas, nos hablaba de la serpiente emplumada de los toltecas y del dragón amarillo de los chinos. Es tan maravilloso cuando el maestro Samael nos hablaba ahí en sus discursos sobre cómo era la transformación que tenía con el anáhuac, cuando podía viajar su energía desde Bogotá, Colombia, al Zócalo, la plaza de Ciudad de México, a donde está la energía sagrada, aún viva y que un día tiene que renacer. Y pues yo dudaba de eso, maestro. Digo, ¿cómo es posible? Y entonces el círculo de los líderes del gnosticismo sudamericano hablaban de eso, de cómo su energía se podría transformar en un halcón y poder viajar hasta la Plaza de las Tres Culturas y comunicarse con los abuelos, los ancestros, o con los llamados toltecas, conocidos por ellos como los atlantes, que ahí dice que vienen de los atlantes, los toltecas, ¿no? Y
En un libro que promovía Samael Aún Weor sobre los mayas y cómo era tan brillante esa ponencia de que nos hablaba del imperio y de las 7 razas, y que cuando se llegaran las 7 razas, el mestizaje de las 7 razas en el corazón del imperio, que es Estados Unidos, había que suceder algo, pues, algo que no tiene nombre, dice. Y me parece que estamos llegando a eso, maestro, porque cuando uno va tomando conciencia y se pone a analizar sobre el mestizaje en el cual yo me desenvuelvo como un ciudadano común y viajar o ir al centro de Manhattan y ver cómo chinos con morenos, blancos con latinos, bueno, un mestizaje, cabrón, de todas las razas. Entonces, ¿usted qué opina de eso, maestro? Como conocedor de la filosofía ancestral, ¿usted qué opina de eso, maestro? De que algo que, pues, no te dicen los maestros, pero sí te ponen en alerta, y si podría ser bueno o podría ser malo, cuando llegue esa conclusión del mestizaje de las 7 razas en el corazón del imperio, maestro. Sí, hermanito, muchísimas gracias por su compartir. Bueno, en efecto, ¿no? Pues es eso de que compartimos una misma matriz filosofal. Todas las culturas antiguas, como lo decíamos en las otras clases, compartimos ese conocimiento y cuando lleguemos a esa unión, podremos nosotros, ¿verdad? Trabajar armoniosamente por una humanidad que pueda salvarse a sí mismo. Recuerden que en este próximo ciclo de vida, ¿verdad? Iniciamos un nuevo ciclo de 52 años con el año 1 conejo, Setochli, en este año 2026 y marca una nueva. No es que sea esa fecha, sino que estamos en ese proceso de la dignificación de nuestra humanidad, ¿no? Y bueno, podremos ir y venir y viajar, eso sí se puede, hermanito, ¿no? Se puede. Y si lo llegamos a concretar, bueno, yo como les decía, el otro elemento del Nahual, pues no es andar presumiendo, miren, yo vuelo, yo hago esto, no, sino que debemos de emplearlo para sanar, para ayudar y ayudarnos a nosotros mismos. Cuando vibramos en armonía con todo el universo y con todo lo que nos rodea, todo lo demás llega por añadidura, llega todo ese sustento. ¿Sí, hermanito? Gracias, Damastiani. Gracias, Gracias maestro. por compartirnos. Tlazokamati Nagnitzin. Hermanito Malina Alpazin, ¿la escuchamos? Tlazocamati, Kuali, Yowali, gracias Temachtiani, gracias a mis hermanitos y hermanitas. Wali Nagnitzin. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí y me siento muy agradecida, Tlazocamati, por eso. Tengo una pregunta sobre el ensueño. Yo tenía entendido justo eso que usted nos comparte, de preferencia poner nuestra cabeza hacia el rumbo del norte. Por ejemplo, si el día de hoy es un día del rumbo Cihuatlampa y los acompañantes que se encuentran hoy es Mictecutli, Tepelyolotli, y son energías o esencias favorables o acompañantes míos, ¿tiene algo que ver, se facilita en cierto sentido un poco más el ensueño? O sea, déjame pensar mejor la pregunta.
¿Cualquier día, en base al movimiento de la energía que hay, es favorable con el ensueño o de preferencia que sea un día donde yo tenga la energía favorable hacia con mi Tonalponawi? ¿O puede ser cualquier día siempre y cuando se use las protecciones correctas, independientemente de que no vaya ningún acompañante con nosotros? En este caso, favorable para mí Peliolotl, por ejemplo. ¿Tiene algo que ver? ¿Es mejor o es más fácil que se lleve a cabo el ensueño o puede ser cualquier día? Sí, sí, la entiendo, hermanita. Va a depender también mucho de qué es lo que quiere conectar en el ensueño. ¿A qué me refiero? Quiero yo conectar en el ensueño la búsqueda de conocimiento, la búsqueda medicina emocional energética. Lo podemos hacer con una energía, como usted dice, de Tlahuiztlampa, ¿no? El rumbo del oriente. Ahora bien, también vamos a tomar en cuenta la luna. Es luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, que todo eso influye a que podamos nosotros obtener las respuestas que necesitamos, ¿no? Todo eso debemos de ir tomándolo en cuenta. Por eso a veces decimos, híjole, pues hice todos los pasos, pero no me resultó. ¿Qué será? ¿Será que un paso lo obvié o no lo hice bien? Entonces, es ir alineando todas estas energías. De preferencia, vamos a empezar a incursionar sobre, no sé, conocer a mis ancestros, pedirles sabiduría y conocimiento. Bueno, pues vamos con la luna nueva. Son 7 días de luna nueva y podemos aprovecharlo. Quiero acrecentar mis cualidades de medicina, de ensoñación, de trabajo de trabajo con mis manos, sanación y todo eso, cuarto creciente. Quiero eliminar ciertas energías, ciertos hábitos, quiero eliminar ciertas influencias en mi mente, en mi corazón de ciertas personas que yo no deseo que influyan en mí, cuarto menguante. No, todo eso debemos de tomarlo en cuenta, sí. Pero, por ejemplo, si el día de hoy usted dice, no, pues yo quiero trabajar con esta energía, ¿no? Quiero ensoñar. Como intento, lo podemos hacer, ¿no? Lo podemos hacer. Ahora, si usted ya hace la ensoñación, bueno, ahí sería, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ensoñar? Haga de cuenta, primero, como si nos basamos en lo general, un intento, hacerlo. Ya vamos avanzando, ahora sí nos enfocamos más observando la alineación de la energía de la luna llena, la estrella Tlahuiztlampa, ¿verdad? Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus, el Xolotl, todos con ellos vamos trabajando, hacer ciertos ejercicios de protección, de energetizar lo que yo pido, ¿no? ¿Sí, hermanita? Tlazohcamati, Como, muchas gracias. como un ejercicio lo puede hacer, pero poco a poquito vamos especificando en la práctica, vamos enriqueciendo este trabajo. Ujú. Bueno, Tlazohcamati, Tamastiani. Tlazohcamati Noignitzin, te agradezco, hermanita, por su pregunta. Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Esperemos el próximo domingo. Trataremos otra temática sobre esto, que vamos a hablar de los ejercicios con las manos, con el cuerpo, para poder empoderarlo, pero también para hacerlo consciente de la gran cualidad que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Qué es el nahual? ¿Qué es el tonal? Es lo que vamos a trabajar para el siguiente Sí, pa. encuentro, el otro domingo. Timoitas que nos vemos, hermanitos. Batimos Ewica.
Timotalki Temastiani. Temastiani. Tokamati Temastiani. Timosewika. Timosewika.